Hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión del Seminario de Probabilidades de Chile. Tengo el placer de presentar a Julio Navatrejo, que nos visita desde México, desde la UNAM. Él acaba de terminar su maestría, o está a punto de terminarla, eh, bajo la dirección de una colega de nosotros, conocida por todos, por Clarita Fittipaldi. Así que Julio nos va a hablar de una construcción loop-down, de un modelo Morán con banco de semillas. Así que, por favor. Muchas gracias por el espacio, a los organizadores, a Roberto por la estadía. Y pues yo les voy a hablar acerca de un modelo de genética de poblaciones que tiene dos componentes importantes. Por una parte tengo los bancos de semillas y por otra las construcciones loop down. Entonces vamos a comenzar a motivar ambas partes, ¿no? No sé si habrá algún cosa que tú puedas hacer. Sí, hay que juntar así. Ahí sí. No hay ese pelo. Por comer galleta antes de acá, ¿me funciona? Se sirve con el mouse que abre el mouse. Sí, claro. ¿Puede ser el método manual? Sí, sirve con el mouse. Botón derecho, botón izquierdo. No, no sé. Entonces, regresando un poco, yo les voy a hablar primero acerca de la motivación de bancos de semillas. Y los bancos de semillas están muy relacionados a un tipo de estrategia biológica que es el dormancy o el fenómeno de latencia, en el cual un individuo decide reducir su actividad metabólica para tener mejores chances de sobrevivir. Esto no es algo que está reducido solamente a las bacterias, hay muchísimos tipos de organismos que lo presentan, como los mamíferos y hibernación, incluso anfibios o pájaros. De verdad, muchas formas de vida presentan este tipo de estrategia. Y bueno, esta es una pequeña animación en la cual tú tienes una bacteria que se va dividiendo, se continúa dividiendo y algunos de sus esporas de las bacterias deciden entrar en esta fase de invernación, que son los amarillos, y esto les permite que bajo un entorno que es violento, como puede ser esta nube roja que está por ahí, los individuos que son activos terminan creciendo, mientras que el individuo que estaba en la fase de latencia puede sobrevivir. Este puede salir de esta fase para continuar con su vida e intentar repoblar el entorno, ¿no? Entonces, por una parte, esos son los bancos de semillas, el fenómeno biológico que vamos a intentar modelar, y por otro está la construcción loop-down, que para poder hablarles de ella necesito hablar un poco de uno de los modelos básicos de genética de poblaciones, que es el modelo de Morán, puede que algunos lo conozcan. Vamos a hacer un pequeño repaso de él. La idea es que tú estás modelando una población haploide de n individuos, en la cual cada par de individuos interaccionan a tasa 1, y en estas interacciones el individuo al que está señalando la flecha, más bien, un individuo viendo una flecha y le copia el tipo al que lo está señalando. Es decir, si tuviéramos colores, así se irían esparciendo los tipos. En el primer evento de reproducción, de entre la línea 1 y la línea 4, entonces como que la línea de hasta abajo decide ir y copiarle qué tipo tenía la línea 4, ¿no? Y así se va propagando. Este es el modelo estándar de Morán. Y existe una representación alterna, la cual es el loop down, en el cual tú tienes el mismo modelo, pero solamente tienes líneas hacia abajo.
y los eventos de reproducción siguen la misma lógica, van copiando su tipo. La magia de esto, y que no es nada intuitivo la primera vez que se ve, es que bajo una condición inicial que sea intercambiable y que coincida para ambos procesos, la medida empírica de ambos procesos va a ser la misma, lo cual es bastante contraintuitivo al principio, ¿no? Esto fue el trabajo de Donnelly y Kurtz, por allá del 96 y 99. Y su idea, y cómo demostraron esto, fue el hacer un acoplamiento explícito a través de una permutación, que lo que hacía es que, o lo que hace, es que te dice cómo reordenar tu modelo lookdown para terminar viendo un modelo de Moran. Y esta permutación, bueno, este proceso que va a tomar valores en las permutaciones, tiene la característica de que siempre va a ser uniformemente distribuido entre todas las permutaciones y que además va a ser independiente de la información demográfica, donde la información demográfica va a ser quiénes son los padres y quiénes son los hijos. Entonces, quizás no queda tan claro con esta parte, entonces vamos a hacer un pequeño dibujo de cómo hacer este acoplamiento formalmente. La idea es que tú comienzas con tus niveles. Ahora vamos a imaginar que cada uno de los colores son distintos niveles, no es nada de tipos o parecido. Y comienzas con una distribución uniforme, la cual te dice cómo reacomodar tus niveles en el mundo moral. En el mundo moral lo que te dice es que en la primera entrada deberías de ver al tercer color, que sería el rojo. Y así te vas para cada uno de ellos, ¿no? En la segunda entrada deberías de ver el color 4, que es el amarillo, y así los pintas. Y mantienes ese orden hasta que ocurre el primer evento de reproducción. En el primer evento de reproducción, tú ves que es un evento que involucra a la línea verde y a la línea roja, entonces así debe de aparecer en tu modelo moral. Y para perder esa información de quién es el padre y quién es el hijo, lo que haces es permutar esos dos individuos de acuerdo a una permutación aleatoria extra independiente de todo lo demás. Entonces tú haces esa permutación, cambia un poco, ahí pueden ver que los dos números involucrados, que era el 3 y el 5, cambian de lugar, y lo que implica que los colores en el mundo de arriba también como que se invierten, ¿no? Y así te vas para todos los demás eventos de reproducción. Y esto te genera el acoplamiento, ¿no? Y ya que tienes el acoplamiento, pues ya es claro que van a tener la misma medida empírica. Hay algunas ventajas que son muy obvias de tomar este tipo de modelos, y uno es la consistencia, ¿no? Que tú podrías agregar otra línea arriba y su existencia no te afecta a todo el comportamiento de lo que venía en las de abajo, ¿no? Tú puedes ir añadiendo y añadiendo y añadiendo, mientras que con el otro, si tú agregaras una nueva línea, pues como que te rompe todo lo que ya tenías, ¿no? Ahora tienes que considerar los eventos de reproducción entre esta nueva línea y todas las demás. Entonces, esto fue como la idea que tenían Donnelly y Kurtz en ese tiempo. Con este método terminó mostrando que el proceso dual del coeficiente Kingman resulta ser el mean view, y bueno, hizo algunos otros aportes. Una consulta solo para entender el dibujo. Sí. Los colores representan en qué lugar queda cada uno de los colores, Exacto, ¿no? exacto, No, exacto. no el Exacto. tipo. Sí, sí, sí. Aquí solamente es como, la permutación te dice cómo ver a los niveles. Ahí no hay como tipos ni nada por ahora. Entonces ya tenemos ambas motivaciones que queríamos para nuestro modelo, que son los bancos de semillas, y por otra parte las construcciones loop-down. Antes de pasar al modelo, vamos a hablar de qué tipo de problemas nos gustaría estudiar, y particularmente es el tiempo hasta el ancestro en común más reciente, el cual puede ser explicado como que, ok, tú comienzas con tu población, tienes ciertos eventos de reproducción, y si tú te vas a un tiempo, digamos, hasta acá, y tú sampleas a tus individuos, muestreas a tus individuos, y te vas hacia atrás queriendo ver de dónde es que su tipo viene, entonces eso te termina regalando una estructura matemática que es un coalescente, y esto es a lo que me refiero. Si tú vienes siguiendo esta línea, para saber qué tipo tiene, solamente tienes que seguir ya a la de abajo, ¿no? Porque en este evento le va a dar su tipo. Entonces, toda esta historia ya no es interesante para ti.
ahora tienes que leer la línea de abajo en este caso. Y así te vas para todos los demás eventos de reproducción hasta que eventualmente todos ya convergen a una sola línea. Ese sería el ancestro en común y el tipo de ese ancestro va a ser regado para todos los demás, para todos los individuos, ¿no? Si nosotros extrajéramos esa estructura, lo que veríamos es este tipo de gráficas. Aquí tenemos el coeficiente Kingman. Y lo que nos interesa a nosotros es, bueno, cómo se van pegando los bloques, ¿no? Como con el evento de reproducción se junta la línea 1 y la línea 2. Y bueno, este es un proceso que tomaría valores en las particiones de los primeros n números. Hasta que ya terminas con una única partición, que es todos juntos. Y lo que queremos hacer es encontrar el tiempo hasta el ancestro en común, que es el MRCA, y estudiarlo. En el caso del coeficiente Kingman, de hecho, ni siquiera necesitamos el coeficiente como tal, nos basta con el proceso de conteo de bloques, que es el proceso que nos dice cuántos bloques en las particiones es que tenemos, ¿no? Es una cadena de Markov de tipo continuo y en realidad baja de n a n-1 a tasa n entre 2, ¿no? Que sería como el que haya un evento de reproducción entre dos líneas y junte todos los bloques que ellas dos portaban. Y con, bueno, este nuevo proceso podemos escribir el tiempo que nos interesa como ese ínfimo, ¿no? El ínfimo en que tu proceso llega a tener un solo bloque, dado que empezaste con él. Este caso es como medio sencillo de calcular, porque este tiempo puede ser descompuesto en el primer tiempo exponencial que tienes en que dos líneas se juntan, que sería un exponencial de las combinaciones de 5 en 2, y así te vas con las combinaciones de 4 en 2, de 3 en 2, y hasta que tienes el último evento de coalescencia, y al final puedes reescribirlo como una suma de tiempos aleatorios, que son exponenciales, ¿no? De un cierto parámetro. Y pues su esperanza, por ejemplo, es bastante fácil de calcular y te darías cuenta que es casi 2, ¿no? Para números muy grandes, te tardarías 2 unidades de tiempo en encontrar el ancestro en común de todos. Vamos a ver que para el coeficiente de Sitbank, este tipo de cálculos y este tipo de aproximaciones ya no son tan claras ni se pueden llevar para hacer cálculos explícitos. Entonces, ahora sí vamos a comenzar con ¿alguna duda aquí? Vamos a comenzar con el modelo que yo estudié durante mi tesis de maestría. Es el modelo de Moran como banco de semillas, en el cual tú tienes una población haploide de n individuos, donde ahora cada uno de ellos tiene dos características. Tiene un estado y tiene un tipo. El estado es estar dormido o despierto, activo o inactivo, y el tipo es un cierto número que podría estar en los naturales. Cada individuo activo pasa a estar inactivo a una tasa alfa, ¿sí? Y cada inactivo pasa a estar activo a una tasa sigma. Adicionalmente, cada par de individuos activos se reproduce y se elige un padre igual que lo veníamos haciendo. Lo que podemos tener en mente es un gráfico de este estilo, donde ahora los periodos de dormir son estas líneas punteadas y los eventos de reproducción solamente se pueden llevar a cabo si ambas líneas están en un periodo activo, ¿no? Y nuestro primer resultado sería que si nosotros definimos un modelo look-down para este tipo de modelos, en el cual tú solo observas flechas hacia abajo, si tú comienzas con la misma distribución inicial que sea intercambiable, entonces la medida empírica de ambos procesos va a coincidir. La manera en que podemos hacerlo sería como al principio, haciendo un acoplamiento a partir de un proceso en las permutaciones. Sin embargo, es como la intuición, pero utilizamos un tipo de maquinaria ya más reciente, que es el teorema de mapeo de Markov, el cual te relaciona procesos de martingalas y problemas de martingalas, y nos permite deducir que ambos procesos son iguales a través de checar que sus generadores, haciendo un cierto procedimiento de promedio, son iguales. ¿A qué me refiero con todo esto? Es que si nosotros tomáramos el generador de ambos procesos, del mundo Moran y del mundo Lookdown,
y tomáramos un cierto operador de promedio para las medidas empíricas, que es eso de ahí, o sea, tú tienes una medida empírica asociada a un punto en el espacio de los tipos plus los estados, a la n, pues en individuos, y te tomas una función. Lo que haces es tomar el promedio de esa función. Si tú permutaras todos los elementos bueno, todos los elementos de ese punto, ¿no? Y lo divides, bueno, tomas el promedio de ellos. Lo que notas es que si aplicas ese operador de promedio a ambos generadores, resulta tener el mismo generador, y que coincide ser con el generador de proceso de frecuencia que queríamos para nuestro modelo. Entonces, ya eso nos permite concluir la igualdad de ley y pues, más algunas ciertas consideraciones técnicas que tuvimos que hacer. Pero digamos que esta era la parte importante que queríamos que se cumpliera. Y una vez que ya lo tenemos, lo que queremos hacer es estudiar el coeficiente asociado a su estructura de ancestría y ver cómo se comporta. En este caso, el coeficiente es el coeficiente sigma, donde ahora la diferencia es que las líneas se pueden dormir, como ven ahí que hay algunos periodos donde están las líneas punteadas. Y también queremos estudiar el tiempo hasta el ancestro en común, es decir, cuando todas las líneas pasan a estar juntas en una sola. Y para hacerlo, igual, solamente nos interesan los procesos de conteos de bloques, que ahora tienes varios procesos, varios eventos que pueden estar sucediendo. Puede ser que dos líneas se junten, de acuerdo al número de bloques que tienes despiertos entre las combinaciones de esto entre dos. Y también puede ser que una de las líneas que tienes inactivas pase a estar activa. Sería el caso, la tercera tasa que aparece ahí. O también puede ser que una de las líneas que está activa se desactive, ¿no? Que sería la segunda tasa. Entonces, ya de aquí se puede ver que el enfoque anterior que se utilizó para el coeficiente Hickman no va a aplicar aquí, ¿no? Porque puede ser que una línea se vaya despertando y durmiendo, y eso te rompe como el querer estar describiendo este tiempo como una suma de una suma de exponenciales. De hecho, este tiempo hasta el ancestro en común para el coeficiente de Hickman ha resultado ser un poco conflictivo de estudiar. El resultado que se tenía acerca de él es del 2016 y nos dice que su orden, su valor esperado es del orden del logaritmo del número de individuos activos con el que comienzas más el número de semillas con el que comienzas. ¿Y qué quiere decir eso de orden? Pues que esos límites superiores e inferiores vayan a existir, ¿no? Lo que hicimos en este trabajo fue mostrar que en realidad ese tiempo, si lo reescalas de esta manera, ese tiempo, ese reescalamiento respecto al orden que vimos en el resultado anterior, en realidad converge a una distribución Gumbel estándar, ¿no? Y la manera de hacerlo fue utilizando el loop down. La idea es que nosotros... Claro. ¿Dónde está el M ahí? Ah, sí, ese es un pequeño detalle. Este tiempo, tú comienzas con n activos y m inactivos, mientras que en nuestro resultado lo que hacemos es comenzar con un número inicial que suma n. No hacemos una distinción entre si están activos o están inactivos. Simplemente en total deben de sumar n. ¿Y por qué coinciden ambos? Porque, por ejemplo, si fuera M, quería como log M y el otro quería log, o sea, que no son del mismo orden, ¿no? Ah, claro. Es que como que el orden de acá, si ambos fueran n, n, ajá, terminaría siendo el logaritmo del logaritmo de n más n. Entonces tienes que o sea, tienes n más el logaritmo de n, seguiría siendo el orden de n, ¿no? Pero también hay otra consideración, que nosotros empezamos con el proceso de estados en su distribución estacionaria. Entonces tú más o menos siempre vas a tener una proporción de n de individuos activos y una proporción de individuos inactivos, ¿no?
Entonces, eso que les decía de que tienes el logaritmo de n más n, siempre va a ganar el n, por cómo lo empezamos. ¿Y estacionaria en qué, en N y en N? Estacionaria en los estados, como este proceso que se va despertando y durmiendo, siempre está en su estacionaria, entonces, sí, tú... Ah, ya, pero no en estacionaria en los haploides, porque la única estacionaria Claro, ahí claro, es todo claro, constante, ¿no? claro, claro, claro. Alfa, ¿qué? Alfa I es la tasa de despertar para los individuos dormidos. Sí. Entonces lo que hicimos fue encontrar el correcto reescalamiento y mostrar que ese tiempo converge en realidad a una Gumbel. Y la manera de hacerlo es que tú comienzas con tu look down y a partir de un tiempo encuentras que vas hacia atrás, encuentras el ancestro en común. Bueno, más bien describe su coalescente y lo vas a dividir en varias partes, en tres. La primera que es la fase Kingman, que se puede decir que es como cuando todos los individuos activos empiezan a reproducir rápido y empiezan a coalescer. Después tienes la etapa del más dormilón, donde el individuo que al principio se tardó más en despertar, que va a ser como un comportamiento de grandes desvíos, hay uno que se tardó muchísimo, se despierta y después de que se despierta tienes unas últimas coalescencias. Aquí el que fue importante estudiar es el periodo intermedio, porque la fase Kingman, como vimos al principio, tiene esperanza finita y en realidad no crece mucho, ¿no? Como que se ocurre rápido. El de últimas coalescencias, checamos que en realidad después de que se despierta el otro, ese tiempo es bastante pequeño también. Y el de más dormilón fue controlar qué tanto duerme ese individuo, que en realidad termina siendo como un máximo de algunas exponenciales de parámetro alfa, y ese Cn es una variable aleatoria que está más o menos bien estudiada y que se comporta como el logaritmo de n. Entonces, de ahí sale como ese logaritmo que nos interesaba. Y ya un corolario que nos puede dejar este, este resultado es que si ahora nosotros nos fijáramos cuánto tiempo se tarda en fijar un mutante en toda la población, pues va a tener el mismo comportamiento y puede ser reescalado de la misma manera. ¿Por qué? Si tú comienzas con un individuo que solamente tienes de ese color al individuo y se va propagando, tú alcanzas a infectar a todos o bueno, a convertir a todos los individuos en tu tipo, sí, solo sí, el ancestro en común ya lo puedes encontrar ese tiempo, ¿no? Y pues esa es como la idea de cómo trasladar el resultado del tiempo hasta el ancestro en común en un proceso de fijación. Y esto, y las pruebas completas las pueden encontrar aquí. Sí, sería todo por mi parte. Gracias. Preguntas. Yo quería saber, la Gumbel aparece, es lo que te queda después del... O sea, son las últimas coalescencias? ¿O de dónde viene exactamente? La Gumbel aparece como del comportamiento de ese phi que termina siendo como el máximo exponenciales, pero tienes log en exponenciales. Entonces, como que de ahí termina saliendo ese Gumbel. ¿Y por qué no te queda, solo para entender, por qué no te queda una Gumbel más una exponencial? Claro, porque esa última parte se va a cero cuando ya tienes muchísimas. ¿Pero por qué no es de orden 1? Porque si te quedas, solo si tienes dos y ya es de orden 1. A lo mejor eso se puede ver. O porque hay algo por el que está dividiendo. Creo que si divides como el logaritmo, te quedaría ahí una cierta constante. Como que sería o sea, si abres ese logaritmo como suma, vas a tener ahí algo de orden. Entonces, a lo mejor puede ser ahí el. Alfa era la tasa de activación. De activación, sí. Me estoy preguntando que algo así es sabido cuando en el caso que no es feedback. Me imagino que sí. Sí, sí, bueno, en el caso que no tiene seedbanks, ya Ella está. no es Boomer, probablemente. Sí, 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 no es Bloomberg. De hecho, termina siendo algo constante, ¿no? Que sería el caso Kingman.
que tiene esperanza 2, 1 menos. Claro, pero lo que no veo bien es que ese caso corresponde a sigma igual a 0, No. a alfa igual a 0. Ah, claro. Ese sería el caso donde no te puedes ir a dormir. Sigma tendría Sigma que igual a 0, ajá, que sería, No. ahí tienes un 1 y no termino de ajustar la fórmula, ¿no? Porque tendrías el logaritmo de... Quizás estamos usando que alfa es positivo para demostrar esto. Claro, sí, en toda la... Pero se estuvo utilizando. igual A lo mejor va a llegar a intercambiar el límite. No te creo. o a lo mejor, la cumbre es estándar, no tiene La par. cumbre es estándar, sí. Sí, pero... No sé, bueno, o sea, en todos los cálculos sí se utilizó que fueran constantes positivas, porque de hecho es importante que el proceso comience en estacionalidad del proceso de los estados. Entonces, me imagino que de ahí se Claro, deriva ¿qué? que no puede hacer. A lo mejor algo te fuerza a tomar Ajá. las dos igual a 0, a lo mejor. Como que la estacionaria que la alfa por ahí dando vuelta ya hay que tomar igual a 0, entonces, Sí, no sé. creo que tendría que pensarlo. No, esa era mi duda. Sí. En la parte de las últimas coalescencias, Sí. ¿sabes más o menos cuántos tipos participan más o menos? ¿Quiénes son? ¿Son los que son casi tan dormilones o es como el último ganador aparte del Sabemos dormilón? que cuando el último dormilón, bueno, el más dormilón se despierta, no hay más del log n participantes. Eso es lo que sabemos. ¿Y eso es típicamente porque estaban dormidos o simplemente un control que tienen, Pues no lo tienen identificado? Sí, no los tenemos identificados, pero más o menos es el número total de los que podrían llegar a estar despiertos. Ya. No sobrepasan el centro. A mí me da curiosidad el CN. Lo que entendí era que de ahí venía básicamente el logaritmo de n. Claro, ¿De dónde viene? viene de la fase Kingman. ¿Sí? Tú lo que haces es ver como que tienes una bolsa donde vas metiendo a los individuos que estaban dormidos al principio o aquellos que no coalescieron en esta fase porque estaban dormidos. De ahí, como que de ese punteo viene el logaritmo. Entonces es un argumento más o menos combinatorial. Sí. Y escribirlos como cuáles son las probabilidades de que ocurran. Solo para entender, el que más durmió es con probabilidad cercana a uno que estaba dormido originalmente, o puede que haya sido alguien que se durmió y después en la fase King, que se durmió en la fase Kingman y después fue el que más durmió. Muy seguramente fue como al principio, porque ahí comienzas con una gran proporción de individuos dormidos, entonces como que después los que se van despertando y durmiendo realmente son una cantidad menor, ¿no? Y si partieran todos despiertos, ¿qué pasaría? Si partieran todos despiertos, ¿Tendríamos estas tres fases igual o simplemente habría fase Kingman con probabilidad positiva? uy, si partimos, bueno, si, como les digo, este resultado es importante como comenzar con la estacionalidad de los estados activos y dormidos, porque si no, no es válido toda la deducción que hicimos. Pero si solo tuvieras todos los individuos activos, tendrías algo de orden log-n. Entonces, me imagino que debe de valer un análisis parecido, pero no, ¿Cuánto dura la fase Kingman? menos de 2 unidades de A orden tiempo. uno. Sí, es algo de orden uno. Pero igual, si n es grande, Se te duermen, algunos muchos. Sí. No. se duermen mucho, pero después se te pegan rápido, entonces puede que tengas como... Como que en el fondo se pegan mucho antes de dormirse. Claro, y después quedan los N que sobreviven y te quedan los N. Este proceso parece ser muy rápido. Como que en el fondo
como partir con menos exponenciales, con menos tipos. Hacer lo mismo, pero con menos tipos. Sí, como que eso nos gustaría que sucediera, ¿no? Que sí, como que el rescalamiento se podría valer con agregando un logaritmo de... ¿Agregando un logaritmo? Sí, como el logaritmo Ah, sí, uno. debería ser Pero la más más rápida, debería ser. No, pues el más. Todo debería ser más rápido. claro. La Sí, agregamos sí, lo sí, que sí, es lo que Estaban dormidas todas al principio. Pero la lambda la misma. Más frecuencia. Entonces, igual te quería Campbell, pero yo creo que el rescalamiento es distinto. sí, sí, probablemente. ¿Preguntas? Y ahí parte de ¿Tienen más preguntas? Agradecemos de nuevo a Julio.